Luego de varios meses angustiantes donde se hablaba del coronavirus que hacía estragos en China, Bogotá confirmó el primer paciente con esa enfermedad el viernes 6 de marzo de 2020. A partir de ese momento, y cuando en la nación los casos no superaban los 100, se comenzaron a emprender cuarentenas y cierres que se prolongaron durante varios meses. Claudia López fue de los primeros gobernantes en proponer medidas y en decretar posteriormente los aislamientos con el fin de evitar contagios masivos. En el transcurso de la tarde de hoy y siguiendo los acuerdos que ya hemos avanzado, Bogotá y Cundinamarca expedirán sus propias normas también de simulacro de cuarentena y otras que consideren pertinentes en los propios términos que ellos consideren pertinentes para su región. Esta situación abrió un debate. Si bien en lo corrido de 2020 la mayoría de los gremios económicos debieron cerrar para preservar la normatividad de aislamiento obligatorio, a partir de dichos decretos, distintos sectores comenzaron a correr la voz de las consecuencias monetarias que esto les generaba. Nació la expresión que se hacía correr a grande voz: o nos morimos de hambre o nos mata el coronavirus. Situación que, teniendo en cuenta las cifras distritales, confirma la decisión de las personas que expresaban esta frase, que se daba principalmente en los comerciantes informales, que en su mayoría pertenecen a los estratos 2 y 3. De acuerdo con el Observatorio de Salud Distrital, de todos los casos que se han presentado en la ciudad, el 77,8% se ha dado en los estratos 2 y 3, estratificación que también cuenta con el 72,5% de las muertes a nivel distrital. Continuando con las medidas de la alcaldía, cuando desde el mes de mayo de 2020 la ciudad comenzaba a mostrar más de 1000 cifras diarias, se dio inicio a una serie de cuarentenas estrictas por localidades o unidades de planeamiento zonal bajo el nombre de cerco epidemiológico. Esto se realizaba teniendo en cuenta las zonas donde se presentaba un alto índice de contagio. Estas localidades del sur y del centro van a ser el primer turno de cuarentena estricta. Algo que se priorizó durante el 2020 fue la atención al nivel de unidades de cuidados intensivos, que al superar el 70% se declaraba la emergencia roja hospitalaria, y entre los meses de julio y agosto se dio el primer pico de la pandemia en el país. Hasta esa fecha, la cifra de contagios en el Distrito Capital era de 201.436 casos con 5.989 decesos, mientras que el nivel de ocupación en UCI era del 86% en su punto más alto. A partir de septiembre hubo luces de reactivación en distintos sectores. Sin embargo, desde noviembre hubo la preocupación por el segundo pico de la enfermedad, que estaba programado para finales de diciembre e inicio de enero. Comenzar el 2021 para los comerciantes fue encontrarse de nuevo con los fantasmas de los cierres. Para preservar un contagio masivo, volvieron las cuarentenas por localidades. Durante esa segunda ola hubo una mayor preocupación debido a la ocupación de unidades de cuidados intensivos superior al 92% y más de 48.000 casos activos del nuevo coronavirus en la ciudad. A pesar de la emergencia roja hospitalaria, en ese momento no se pensaba en un colapso hospitalario. No obstante, la situación cambió a finales del mes de abril, fecha donde comenzó el tercer pico de la pandemia y que se ha mantenido en una ocupación hospitalaria por encima del 93%. Esta situación parece no mejorar, puesto a que son pocas las decenas de camas que quedan en la ciudad, al punto de tener que trasladar pacientes a otras ciudades. Durante los meses de mayo y junio de este año, hemos llevado más de 70 pacientes de Bogotá a otras ciudades. Al 23 de junio, Bogotá continúa siendo la ciudad colombiana que más casos recibe a diario y las que más muertes registra. En las últimas horas, la capital del país confirmó 7.830 casos para un total de 1,17 millones de contagios, donde también hubo 165 muertes, que deja un saldo total de 22.720. Se cree que son varios los factores que han agudizado esta emergencia hospitalaria. Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, la responsabilidad del tercer pico tiene que ver en un 50% con las aglomeraciones, un 30% con las variantes y un 20% con la actividad económica. Pese a la vacunación, que en Bogotá supera las 3 millones de dosis aplicadas, la emergencia parece no dar tregua, toda vez que desde el Ministerio de Salud se afirma que es ineludible la llegada de la variante Delta proveniente de la India, que según estudios es hasta un 60% más contagiosa que su base inicial. El llamado para mejorar la situación sanitaria de la ciudad es a preservar el autocuidado, mantener el distanciamiento y sobre todo que las personas que están habilitadas para vacunación se inmunicen.